hablar con, digamos, de 129 casos, a lo mejor indica algo que no sé si es terrible o es algo llevadero, normal, digamos, a la hora de hablar del tema del COVID. Mira, la sensación obviamente es de muchísima preocupación, porque si bien todavía esto no desembocó en- en la ocupación de las camas de terapia intensiva, se está generando en el adentro del hospital un cambio de estrategia importante, porque son muchísimos los casos que hay que contactar, seguir, y esto va a seguir en ascenso, esto no para, probablemente tengamos mayor cantidad de números todos los días, porque es lo que está sucediendo en el mundo cuando el virus empieza con este ascenso abrupto. Esto que se esperaba, el famoso pico para julio y para agosto, bueno, esta es la sensación, y obviamente un montón de preocupación desde la cartera sanitaria, lógicamente, porque estamos con este tema hace 4 meses, porque los equipos están cansados, porque el virus es un virus oportunista, que donde 2 minutos estuviste expuesto, te diste vuelta, te contagiaste, porque es altamente infectivo. eh, y lógicamente se desprende la preocupación, porque la cantidad de casos que empieza a haber, de ese total, empiezan a haber complicaciones estadísticamente. Entonces, nos preocupa muchísimo, porque si esto sigue subiendo, van a empezar a ver esos cuadros que uno no quiere ver, ¿no? De personas intubadas, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo presente, creo que las últimas veces que hablamos, que contaba Bariloche con, si no mal recuerdo, 48 camas entre el hospital. 54 son aproximadamente, entre 50 y 54, depende si contamos todos los respiradores pediátricos, neonatales, etcétera. Bien, y el tema, estamos hablando de Bariloche, pero las camas son para el área, digamos, la región, más allá de Bariloche, habría que contar también a los internados que pueden venir de otras ciudades aledañas, de la línea, parte de la línea sur, el Bolsón, o solamente esas camas son para Bariloche. Nosotros somos referentes de la cuarta zona sanitaria, y entonces toda la cuarta zona sanitaria, si tiene que derivar, va a derivar acá. Y Por hoy, suerte, tanto en Bolsón como el resto de los lugares hay muy poca casuística, este, y poca circulación de gente respecto a lo que es Bariloche. Entonces hoy el problema lo tenemos acá en la ciudad, ¿no? mm, ahora, el tema de las camas, hoy, ¿qué porcentaje hay ocupado en Bariloche? Hablo de terapias, de respiradores. Mira, cuando vos considerás las camas, cada terapia intensiva tiene sectores COVID y no COVID. El hospital hoy tiene solamente 2 personas COVID, una que se extubó el día de ayer, hoy no me fijé cómo estaba, la verdad que no he tenido tiempo de pasar por la terapia intensiva, y otra persona que continúa intubada. Y después en el San Carlos tenemos 6 personas internadas con COVID en la terapia intensiva, lo que no todas estaban en asistencia respiratoria, algunos estaban con requerimientos de oxígeno alto flujo, y el HPR en el día de ayer tenía 3 personas. Eh, pero eso va siendo muy variable, ¿no? Cuando una persona mejora, se puede sacar ese aislamiento con alto flujo y pasar directamente a la sala común. Pero bueno, nada, esto es así, es muy dinámico todos los días. Sí, el tema de los pacientes, digamos, los más de 300 pacientes, entonces mayormente o casi la totalidad están en los hoteles, estamos hablando del 90% en hoteles. Tenemos en los hoteles aproximadamente 200 personas, Ujú. el resto están en internaciones en instituciones de salud, y una parte que tenía posibilidades de estar en su domicilio para lograr el aislamiento, se les permitió estar en domicilio, se les va a hacer firmar una declaración jurada, porque ya cuando la capacidad del sistema no puede, digamos, sostener la cantidad como pasó ahora, otra de las estrategias es esta. Claro, sin duda. Lo Sí, ideal, lo sí. ideal es que la gente esté en lugares controlados, ¿no? Claro, sí, sí. En estos casos, bueno, el aislamiento tiene que ver con personas que viven sola o están dentro de un grupo familiar. Hablo de los domiciliarios. Dependiendo, son los que cuando son grupos familiares que están todos infectados, se cortiza
o se agrupa en ese domicilio ese grupo familiar. Cuando hay personas que viven solas y son casos leves, también se puede hacer cotizaciones así. Tratamos de evitarlo, pero hay situaciones sociales o particulares que se vienen teniendo en cuenta, ¿no? Sí, estoy, para la gente que está escuchando en radio, a través de la 98.1, estoy hablando con el doctor Gil, el director del área, del hospital área zonal, y en el caso que nosotros estamos viendo en estos días, son muchísimas las instituciones que están con empleados con el COVID. El tema del cierre, no cierre, porque uno ve por el lado del municipio que el municipio, el consejo, Instituto de Tierra, todo están cerrados. En cambio, no pasa así con las comisarías. ¿Eso quién lo determina? ¿Que se cierre para desinfección una institución o no? Nosotros damos el acompañamiento técnico y el abordaje técnico de acuerdo al caso. Hay casos en los cuales, por ejemplo, un juzgado puede tener afectado a una de las personas que trabaja como secretario, por decir un ejemplo, y no hace falta hacerlo todo el juzgado, pero a veces determina el propio Poder Judicial el cierre para desinfección. A veces basta solamente con limpiezas de superficies, con agua clorada, tanto de pisos como mesas, ya con eso estaría, es suficiente. Después tuvimos situaciones como las del correo, que nosotros no indicamos el cierre de la sucursal, pero sí fue directamente pedido a través de correo central, digamos, en Buenos Aires. Y bueno, muchas veces, dependiendo del lugar y dependiendo de quién se infecta, no es lo mismo alguien que se infecte de limpieza, que estuvo por todas las oficinas, a que se infecte un secretario que está dentro de una oficina. Claro, es justamente el tema que me llegó durante el fin de semana, en particular el tema de la policía, y es similar al caso de que recién comentabas, gente que está por distintos lugares en las oficinas y ellos dicen, bueno, por ahí se aísla o se hisopa al contacto estrecho cotidiano, pero por ahí también puede ser un contacto estrecho una gente que está en la calle y llega a la comisaría hasta que sale a la calle, mantienen un contacto. ¿Por qué en esos casos no se hisopan de como el que él planteó de ellos de la misma manera? O- A ver, el hisopado se hace solamente en pacientes o de riesgo o de pacientes sintomáticos, no a los contactos estrechos asintomáticos. Ujú. El contacto estrecho puede desarrollar la enfermedad o no. Y lo que para definir que sos un contacto estrecho tenés que haber estado con la persona que dio positivo dentro de las 48 horas previas del comienzo de síntomas. No siempre la persona, por ejemplo, un policía que trabaja en una comisaría, justo por ahí empezó el viernes a la noche con síntomas y se consideran 2 días para atrás, así a partir del miércoles, toda persona que tuvo contacto con él a menos de 1,5 metros y con ciertas características que el grupo de epidemiología pregunta, son contactos estrechos o no. Pero también pasa que a veces alguien empieza el lunes a la noche con síntomas y para el fin de semana no trabajó con nadie, solamente es la guardia del día lunes. Ujú. Entonces, hay que ver en el momento que el comienzo de síntomas, que eso surge de la entrevista epidemiológica, qué es lo que surge, cómo surge, con quién estuvo, cómo se cuidaban, si estaban con cubrebocas, si estaban con barbijos, si almorzaron juntos, si no almorzaron juntos. O sea, depende de muchos factores. Lógicamente, lo que sucede en todas las instituciones es temor, porque yo te conozco y si yo te vi me puedo contagiar y no es así. Ujú. Depende de la entrevista epidemiológica. Bien. Bueno, ahora entonces, ¿cómo sigue de acá en más? Porque me decís es alto, digamos, todavía no llegamos al pico, por lo que me decías al comienzo, del contagio. ¿Cómo se sigue con esto? Porque si hoy tenemos 300 y pico de casos, por ahí la población está preocupada. ¿Cuál es la percepción de ustedes? El pico, determinar cuál es el pico, uno nunca sabe bien si el pico es o va a venir peor. Uno supone que estamos en pleno ascenso de la curva en forma exponencial y que los casos van a seguir subiendo. Así como tuvimos, así como tuvimos ayer 100 casos que se van a haber manifestado hoy, probablemente esto siga y vamos a tener 100, 150, 200, dependiendo de la capacidad de realización de testeos y la capacidad técnica para poder dar los diagnósticos. Lo que Ujú. pasa es que cuando vos en una población
de cada 10 personas que vienen a la consulta, 9 están sintomáticos y da positivo, ya seguir testeando no tiene mucho sentido porque se gasta un recurso enorme para cuando se necesita en casos graves y muchas veces se considera esa persona positiva para COVID leve, obviamente son casos leves, y se podría hacer un cambio de estrategia diagnóstica a tomarlo desde lo epidemiológico. Cuando vos vas al médico y decís, tengo dolor de garganta, te miro la garganta, tenés placas blancas, yo no te hago un estudio complementario para decir que tenés una angina pultácea. Ya con lo que vi, ya diagnostico una angina pultácea. Y te indico antibióticos y te digo anda a tu casa, y antitérmicos. Con el COVID pasaría lo mismo. Ya cuando vos ves que la circulación viral en la ciudad es tan grande que una persona que viene por diarrea o dolor abdominal y uno lo hisopa y da positivo a todas las personas, evidentemente ya podemos empezar a hacer diagnóstico clínico diciendo vos tenés COVID, te vas a ir a tu casa a aislar, vas a firmar esta declaración jurada o vas a ir al hotel si no tenés capacidad de aislamiento y tomarlo sin necesidad de hisopar. ¿Se entiende? Sí, esto me da para pensar también que podría haber casos que no sean COVID y puedan entrar en la lógica de que tiene COVID. Hoy casi todos los síntomas que manifiesta el COVID son, perdóname que se me corta, Sí, no, me están de llamar, por eso, te pido disculpas. todo bien, estamos saliendo bien. Hoy todos los síntomas que presentan las personas con COVID pueden ser de cualquier tipo de enfermedad, porque son tan variables, Claro. ha virado tanto la sintomatología del COVID. Al principio de la pandemia era fiebre más síndromes gripales, luego viró a febrícula más pérdida del olfato y del gusto, luego fue dolor de cabeza intenso más dolor corporal, ahora tenemos dolor abdominal más diarrea y náuseas y pérdida de apetito. Si vos ves todos los síntomas que te puede dar el COVID, evidentemente cualquier patología te puede simular un COVID. Claro. Entonces, en muchos de los casos se puede llegar a tomar eso. Bien, bien. Bueno, para finalizar, y ya que estamos, seguramente ha sido mucha la gente que consulta en todo esto. em, ¿Estaríamos en condiciones de alguna medida extrema más allá de la que tenemos en función de los casos o nos quedamos acá nomás con esta cuestión del DNI para comprar y que se termina la circulación a las 19 de la tarde, a las 7 de la tarde? Por ahora, todas las medidas que nosotros tomemos para este tipo de evento como está sucediendo ahora, vamos a verla reflejada entre 10 y 15 días. Ujú, No es de forma inmediata los resultados, porque ujú. el hecho que se ha visto en las entrevistas epidemiológicas es que la mayoría de los contagios han sido por reuniones grupales, en los cuales los contagios fueron mucho más fáciles, y también en ámbitos laborales por cercanía. Claro, Son las dos causas más importantes, sobre todo los encuentros sociales. bien, Coincidentemente, lo que pasó en la Argentina, y por eso Alberto Fernández saca un decreto para, para decir que están prohibidas las reuniones en todo el país. bien, bien. Bariloche no está aislado de lo que pasó en Argentina. Lo que pasa es que por ahora se tomaron estas medidas y lógicamente, de acuerdo a la evolución, se seguirán tomando otro tipo de medidas o no. Claro, es decir, que no hay transmisión externa, sigue siendo local el virus, digamos, no hay gente turistas que por ahí No, se habla de eso, que pueden haberlo hasta traído. ahora no hemos tenido casos, hasta ahora no hemos tenido casos de turistas infectados o turistas, gente que ha venido y que está haciendo la cuarentena y ha salido y que no es de acá, porque hay gente que uno ve que no es de acá y han venido porque tienen domicilios acá Ujú, y con la excusa de que tienen un domicilio vienen para Bariloche con permisos nacionales, ujú. pero no hemos tenido ese tipo de casos ni tampoco fueron muy pocos los casos en actividad comercial, muy pocos los casos Bien, respecto a la totalidad que tenemos. bien, bien. Bueno, te agradezco la comunicación, sé que estás con muchos compromisos y no solo laborales, también de la prensa, calculo en estos días, así que te agradezco por esto, por este tiempo